El propósito de Dios es algo grande en la vida de uno. A veces queremos hacer muchas cosas, pero es solamente por Dios que podemos hacer las cosas. Dios dice que nuestro corazón es un corazón engañoso y contaminado a la vez. Pero por medio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener buenas obras para el Señor. Tal vez en esta tierra estamos luchando uno con el otro, estamos viendo uno al otro. A veces llevamos cosas en el corazón hacia el otro. A veces queremos superar a aquellos que Dios ha dado un don para hacerlo. A veces viene la envidia porque aquellos hacen, pero Dios, Jesús, cuando vinieron a Jesús, Jesús dijo: deja que ellos hagan, yo soy quien juzga las cosas. A veces olvidamos también que el que sirve al Señor, siempre el adversario va a estar ahí, siempre. Y la lucha a veces pensamos que es entre nosotros y no alzamos nuestra vista para ver más allá, para ver quién está jugando con nosotros. Es aquel que no quiere que estamos arraigados debajo de los brazos del Señor. El único objetivo del Señor, el único pasaporte para que el hombre entre al cielo, es para recibir un perdón detrás de su nombre. No hay nada más. La Biblia Dios ha dado a nosotros solamente para que tengamos un carácter semejante a Él. No tenemos nada. No vamos a llevar nada tampoco. Lo que vamos a llevar es solamente el carácter producido en el tiempo que Dios ha dado a nosotros su palabra, nada más. Por eso en Efesios capítulo 6 Dios dice que la lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades en lugares celestiales. Mira, donde están los hijos de Dios, igual que Satanás se llegó al cielo preguntando por Job, así va a ser para preguntar por ti y por ti. Pero sabe una cosa, mis hermanos, una medicina Dios ha dado a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 28, preguntaron a Jesús: ¿cuál es la obra de su Padre? Y Jesús contestó: el que cree en Él que me envió, eso es la obra de Dios. A veces a la gente no le gusta repetir las cosas, pero al escuchar y repetirlo, vas a ser semejante a la palabra de Dios. El poder de Dios no puede manifestar si tú no comes de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que día a día vamos a ser consagrados, día a día vamos a ser santificados. Mis hermanos,
¿Sabe una cosa? A veces queremos hacer el bien para el Señor, pero hay cosas que hemos dejado atrás que nosotros gustaríamos que esa cosa pudiera presentar hoy para pedir perdón a Dios. Pero ese tiempo ya pasó, ya se fue. Y ningún hombre puede traer algo delante para ser perdonado. Ninguno. Pero hay uno sí. Uno solo que puede hacer eso, es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la mujer con derramamiento de sangre perdió todo su tiempo, como nosotros a veces perdemos tiempo en cosas que no edifican, que no glorifican. Yo sé que vamos a tener una campaña, estamos preparando, pero no descuiden que el hombre también prepara para romper. ¿Saben? El plan de Satanás no es para decirte que Jesús es tu Salvador. El plan de Satanás es traer una distinción entre tú y yo. Es igual que el matrimonio. Mira, las cosas que sucedan entre un matrimonio son cosas que Dios te puede perdonar. Pero ¿qué quiere Satanás? Es romper el mandamiento de Dios. Así como nosotros queremos que Cristo vive en nosotros y nosotros en Él, como Él vive en el Padre y el Padre vive en Él, así es que Él quiere. Mis hermanos, a veces fallamos unos con el otro. A veces no queremos ni pedir perdón. ¿Saben? Allá afuera, yo digo allá afuera, porque allá afuera las personas a veces no tienen la luz como nosotros. Pero ellos tienen un corazón para perdonar en silencio, para llegar a decir: yo sé que tú eres mi esposo, yo te perdono. Porque si yo no te perdono, Dios tampoco me va a perdonar. Pero muchas veces nosotros que tenemos la luz, mira al pueblo de Nínive, fue perdonado. Pero cuando Dios quería sacar el pueblo de su rebeldía, ellos no querían. Ahora, ¿cuál es la razón? Una persona que tiene la luz y no quiere perdonar, o aquellos que no han recibido la luz, perdonan. Mis hermanos, la consagración es algo con tiempo y día, pero día del Señor. Porque a veces decimos: yo soy así, Señor, ayúdame. Pero el Señor ya envió mensaje para nosotros y sabemos cuál es el camino para llegar a recibir eso. Un objetivo solamente Dios tiene para el hombre: que el hombre obedezca a la palabra de Dios. No hay otra razón.
¿Saben, mis hermanos? No hay nada que Jesús no puede hacer en tu vida. Nada. En el libro de San Juan, capítulo 9, San Juan capítulo 9, versículo 1, dice que pasando Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Hay un lugar donde Dios llama el lugar santísimo. Y en ese lugar hay una capa. En el santuario terrenal había una capa del cuero. ¿De qué era? De un becerro, ¿no? Pero esa capa que cubría el lugar santísimo, aunque el agua llueve, aunque el sol quema, no hace daño a esa capa. Así debe ser lo que están viendo a Jesús en el lugar santísimo. Que cuando las cosas llegan a tu vida, hay palabras que son destructores. Hay problemas que llegan a tu vida que tú no sabes manejarlo. Pero cuando tú esperas al Señor bajo esa capa, tú vas a ser diferente. Ahí es donde el Señor te va a enseñar a orar. Porque el Señor dice que el que me quiere seguir, toma su cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Eso es una representación igual cuando tú llevas ese macho cabrito. ¿Quién crees tú que va a matar? ¿El sacerdote? No, eres tú. Cuando Lázaro murió, vino María a decir a Jesús: Señor, no hay necesidad para venir más. Pero en el mismo palabra de Dios, Él dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y la luz. El que comiere de mí nunca morirá. Mis hermanos, una razón hay que creemos en nuestro Salvador. Hay algo
que todavía el hombre no ha ingerido del Señor. Si tú vas a ser tentado, debe estar escrito en tu corazón: Jesús fue tentado, pero Jesús dijo, escrito está. De toda palabra de Dios, el hombre tiene que ser obedecido. ¿Qué pasó con el hijo de Jairo? Jesús dijo a ellos, porque estaba murmurando: ¿qué sabe ese el hombre de la muerte? Jesús les dijo que ustedes conocen la muerte, pero yo soy vida. Yo soy la vida. ¿Qué quieres tú que Jesús haga en tu vida? ¿Qué tienes tú en tu corazón que tú dices, Señor, eso sí, yo no creo que tú no puedes hacer? Yo sé que cada uno de ustedes tienen testimonios y grandes. A veces Dios nos escapa de cosas que no tenemos entendimiento para realizar que fue Dios. Pero con nuestra mente finito, Dios manda mensajeros para que tú no caigas en duda. Porque si un ángel presenta delante de ti, estamos seguros que tú vas a asustar. Por eso Dios envía los mensajeros para el hombre. Si tú piensas que tú estás en un lugar donde tú no puedes ser removido, sacado de ahí, Jesús lo hace. Mira a Lot. Mira a Lot. Jesús envió a sus mensajeros para sacar a Lot. Mis hermanos, ¿qué más deseas tú para que Jesús haga en tu vida? ¿Qué más? Vamos a entrar la próxima semana en una campaña. ¿Cómo es que vamos a prepararnos para ese plan que va a ser efectuado de Dios? Cuando las luchas llegan a nosotros, si por cualquier razón uno se enoja uno con el otro, ¿qué hacemos? Porque a veces no somos nosotros, es el hombre que pone eso entre nosotros, porque él sabe el objetivo del plan de Dios es redimir a los hombres. El propósito de Dios para con sus hijos es que que estos alcancen la medida de la estatura de hombres y mujeres perfecto en Cristo. Mis hermanos, son muchas cosas que podemos hablar de nuestro Señor, pero Dios desea que nosotros también podemos descansar
para tener una mente brillante y una salud donde podemos hacer las cosas en nuestra vida en el día de mañana. Por eso yo deseo que esa reflexión corta nos ha servido para iniciar y prepararnos como mujeres y hombres, como Dios dice en Josué: no tengas miedo, sea valiente, porque yo estaré contigo hoy y para siempre. Mis hermanos, lo que vendrá, deja que viene, porque el Señor va a estar contigo en el momento apropiado y va a tener un camino para tu salida sea perfecto. El Señor nos va a preparar. Vamos a orar, a inclinar nuestro rostro para pedir y decir al Señor: si algo yo tengo en mi corazón en esta noche, remuévalo, remuévalo.